Shabbat Shalom, esta es la congregación Beit Tefilá del sector Candelaria en el Arecibo, y esta que le habla en la Roa, la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con una parashá nueva, la parashá número 35, la parashá Nazó. Nazó, la cual significa eleva, más bien sería eleva la cabeza. Y esta parashá comprende del libro de Bamidbar, el libro de Números, capítulo 4, versículo 21 hasta el capítulo 7 y versículo 89. Y hacemos una introducción sobre lo que vamos a estar hablando. Y en esta parashá dice que en esta porción de la Torá, Yahweh describe el servicio de la familia levita de Gersón. Serán las leyes relativas a la presunta adúltera y al nazareo. Yahweh imparte a Moshe y Aarón la bendición sacerdotal para que bendigan al pueblo, la bendición de los Cohanim, y los jefes de las tribus traen ofrendas al santuario. Prácticamente todo esto es lo que hablan en estos capítulos del 4 al 7. Y comenzamos entonces con el capítulo 4 y versículo 22, donde nos dice: haz también un censo de los hijos de Gershón por sus casas paternas, según sus familias. Gershón era el primogénito de los hijos de Leví, y según aparece en Números, ¿verdad? Capítulo 3, 17, donde nos corrobora. Y los hijos de Gershón no portaban ningún elemento del Mishkan cuando se les trasladaba, ya que su trabajo era el de transportar de carroza las partes del santuario que les habían sido asignadas, pero sin embargo, por ser Gershón el primogénito, le corresponde ser censado después de Kehat, cuya función era especialmente sacra. Continuamos en el capítulo 4 y versículo 23, donde nos dice que los contarás desde los 30 hasta los 50 años de edad, todos los que se enlisten para cumplir el servicio, para hacer la obra en la tienda de reunión. En Números 8:24 está escrito que los levitas debían entrar en el servicio a los 25 años de edad. Pero aquí dice que los levitas tenían que ser contados desde los 30 años de edad. ¿Qué sucede? Rashi nos explica que la aparente contradicción diciendo que los levitas entraron a los 25 años para estudiar las leyes de su servicio, y a los 30 años ellos podían ejercer el servicio. Esa es la diferencia. Capítulo 4, versículo 49 también nos dice: y fueron contados conforme al mandamiento de Yahweh dado por medio de Moshe, cada uno según su ministerio, según su cargo, y estos fueron los enumerados tal como Yahweh había ordenado a Moshe. En esta parashá la Torá está destacando dos necesidades básicas que hay en el hombre. La primera es la necesidad de ser tomado en cuenta. Al hombre le gusta que lo tomen en cuenta. Y la segunda cosa es que cada uno tenga un cargo, tenga una tarea, tenga una misión para poder cumplir. Lo que hace que una persona entonces se sienta importante es que sea tomada en cuenta y que tenga un cargo. O sea que todos nacimos ¿para qué? Para servirle al poderoso. Si no te presentas ante él cuando todo el mundo va en dirección contraria, pues entonces no podrás ser contado entre los justos. Eres importante para él y él tiene un cargo muy personal para ti. Debemos de ¿qué? De buscarlo, de vivirlo, y entonces así nunca vamos a caer como está escrito en el libro de Segunda de Pedro, Segunda de Kefas, capítulo 1 y versículo 10, donde nos dice: así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis. Continuamos entonces el capítulo 5, versículo 14, y nos dice: y un espíritu de celo había venido sobre él, y había celado a su mujer, y ella se contaminó. O si había venido un espíritu de celo sobre él, y había celado a su mujer, y ella no se contaminó. Debido al grado de Kadushá, de santidad conferido a Israel, el campamento donde habitan los hijos del pacto debía mantenerse puro. Nada contaminado o contaminante debe estar presente en dicho campamento. Por tanto, toda persona en estado de contaminación
y capaz de contaminar a otros, debe ser colocado fuera del campamento. En los días de la peregrinación por el desierto, el pueblo de Israel estaba circunscrito a 3 campamentos. Y usted dice, no, pero yo vi uno allí. No, está circunscrito a 3 campamentos. Número 1, el primer campamento, el campamento de la Shekinah, de la presencia divina que moraba en la parte más íntima del Mishkan HaKadosh. El segundo campamento, el campamento de los levitas alrededor del Mishkan HaKadosh. Y el tercer campamento, el campamento del resto de los israelitas. Así que vemos aquí que en los días de Salomón, cuando el Mishkan, el templo, fue construido, estos 3 campamentos fueron identificados de la siguiente manera. El campamento de la Shekinah, que fue el número 1, el templo mismo y su sagrado recinto, era lo que había ahí. En el campamento de los levitas, pues dice que el monte del templo, donde se había levantado el templo mismo, el Mishkan mismo. Y número 3, el campamento de Israel, que era la ciudad de Jerusalén. Continúa en el capítulo 6 y versículo 12, donde dice: y dedicará Yahweh los días de su nazariato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazariato. En sentido general, y la espiritualidad de una persona puede ser elevada mediante ¿qué? El estudio y la obediencia a la Torá. Cuando uno obedece los mandamientos del Creador, uno se coloca en una posición donde recibe ¿qué? Al Ruach HaKodesh, donde uno recibe la presencia divina que reposa en esa persona. Y normalmente el estudio de la Torá y la aplicación toma tiempo. Pero debido a esto, el crecimiento espiritual no es vertiginoso, sino que va ¿qué? Siendo gradual. No obstante, cuando una persona tiene un deseo vivo dentro de él por vivir en Kadushá, por vivir en santidad, la Torá permite que entre en una relación de crecimiento mediante la imposición voluntaria de ciertas restricciones que le van a ayudar en ese proceso. Hay que decir que la Torá no promueve este tipo de acción, pero lo deja abierto para que todo el que sea capaz de recibirlo, que lo reciba. O sea que este es el lenguaje de nuestro Kadosh Maestro, donde dice: estas imposiciones voluntarias, válidas tanto para el hombre como para la mujer, recibe el nombre de ¿qué? De Nazir. Nazir, N-A-Z-I-R, Nazir. Y esto es solamente posible cuando el templo, el Mishkan, esté en pie. ¿Por qué? Porque de otra manera no se podría completar ciertos sacrificios que eran requeridos al término del nazariato. O sea que una vez que la persona ha aceptado sobre sí misma voluntaria y conscientemente el voto nazir, su alto nivel de kadushá, de santidad, demanda ¿qué? Un alto nivel de disciplina espiritual, expresado en ciertas restricciones, entre las cuales destacan: número 1, no comer ni beber nada que provenga de la vida. Número 2, no corte del cabello por el tiempo que esté haciendo el voto. Y número 3, no contaminarse por muerto alguno. O sea, el mínimo es 30 días. Y una vez cumplido, debe entonces presentarse y hacer ciertos sacrificios y regresar a su estado previo, a su forma, ¿verdad?, de antes. Y una vez concluido el tiempo del voto, solamente el Cohen Gadol determina oficialmente su fin. La mayoría de los votos personales en relación con el nazariato era a favor de alguna persona, de alguna familia o ciudad, a fin de ¿qué? De que algún mal decreto celestial fuera cambiado o al menos fuera postergado. Pero debido a la popularidad del juez Shimshon Sansón, todos nos acordamos de él, es casi imposible hablar del voto nazareo sin traerlo a la mente. En su caso, el voto le fue impuesto ¿desde dónde?
desde el tribunal celestial. No fue que él lo escogió, no fue que él voluntariamente dijo, yo quiero hacer ese voto nazareato, no. Fue que fue impuesto desde el tribunal celestial, no voluntariamente. Entonces, ellos tenían la intención de cumplir una misión única en los turbulentos días previos a la monarquía. Sansón sirve como ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque él era fuerte por un lado, pero era débil por el otro. Y en ocasiones en el cielo y en ocasiones ¿dónde estaba? En la tierra. ¿Por qué decimos eso? Porque muchas veces él libraba batalla de forma sobrenatural y otra estaba cayendo ¿qué? De rodillas ante una mujer extranjera. ¿Ven lo que les quiero decir? O sea, él indomable en las batallas, pero dominado por una filistea. Entonces, al revelar el secreto de su fuerza, es decir, el voto nazareo, alejó de sí la presencia divina, que era la verdadera razón de su increíble fuerza física. Entonces, de esto aprendemos una gran lección. El cuidado que nosotros debemos tener cuando en nuestras vidas abrimos una puerta para que otros tengan acceso íntimo a las provisiones de ¿qué? Del pacto y causen que los violemos aún en contra de nuestros primarios deseos. Cada vez que esto sucede, alejamos de nosotros la presencia divina, que es la única manera de ser efectivos en el cumplimiento de la misión que nos ha sido encomendada. O sea, nunca debemos olvidar que Sansón, Chinchón, fue ¿qué? Fue la vasija, pero el creador era ¿qué? La fuerza oculta en la vasija, el poder escondido, la raíz espiritual que operaba por medio de ¿qué? De la vasija. Entonces, si esa vasija se rompe, se daña, se impurifica, no sirve entonces para el propósito para el cual fue diseñada. Mientras Sansón, Chinchón, tuvo la vasija protegida, ¿y de qué manera? Que no le revelaba nada de esto, ¿verdad? Él se revelaba él en él y por medio de él. O sea que una persona superior a él, mostrada en la fuerza sobrenatural que operaba y por medio de su cuerpo. Aunque hoy en día no se nos pide que cumplamos con la misión específica que se le asignó a Sansón en sus días, el principio de la instrumentalidad para realizar la obra del Creador sigue vigente en cada generación y la nuestra no es la excepción. O sea que en otras palabras, ¿qué quiero decir? Cada uno de nosotros, incluyendo por supuesto nuestros cuerpos físicos, deben ser instrumentos apropiados para cumplir la misión que nos haya sido encomendada. ¿El cuerpo es qué? El cuerpo es el Mishkan HaKadosh, el templo donde busca habitar la presencia divina. El cuerpo y el alma viven en una relación matrimonial que requiere constante atención para el que el primero esté ¿qué? Sujeto al segundo. Y la parte más evidente de nosotros es ¿cuál? La que se ve. Pero la más crítica e importante es la que no se ve. O sea que lo que permanece oculto a los ojos de los demás se hace evidente por nuestras palabras y por nuestras acciones. Así que como el Creador se revela a los hombres por medio de las cosas hechas, así también la manera como vivimos revela el hombre interior que llevamos por dentro. Como está escrito en el Salmo 33:6, que dice: por la palabra del Creador fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces aquí la palabra de Yahweh y aliento son sinónimos. El uno no existe sin el otro. Y la palabra de Yahweh es ¿qué? Es su espíritu, es su rúa, y su espíritu es su palabra. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la palabra es el contenedor audible del Ruach, del Espíritu, que es invisible. Por tanto, la palabra del Creador es una extensión de la voluntad del Poderoso, una emanación de su esencialidad.
Y dabar, palabra, también puede significar asunto, pensamiento, idea, plan o propósito. Entonces, ¿qué podemos entender? Que el proyecto del poderoso fue su ¿qué? Su creación. Y esto pudo ser concretado, hecho realidad, por medio del poder de su aliento. Entonces, cuando la dabar Yahweh, la palabra de Yahweh se cumple, decimos que se ha vuelto ¿qué? Carne. Es decir, ha tomado forma, se ha transformado en santuario y se ha hecho realidad. Y este es el significado preciso del libro de Yohanan, de Juan 1:1, donde dice: en el principio era dabar Yahweh, era la palabra de Yahweh. O sea que ese propósito escondido en el seno del Padre desde antes de la creación de todas las cosas se hizo realidad histórica. ¿En quién? En Yeshua. ¿Por qué? Porque una vez que la palabra de Yahweh sale de su boca, por así repetirlo, no puede regresar luego sin cumplir el propósito por la cual fue enviada. Porque la palabra del Creador es como si fuese Yahweh mismo, en tanto que lo expresa y lo representa. Entonces, esa palabra que sale de la boca del poderoso es como si fuese, ¿verdad?, un Yod, Hei, Bat, Hei. Las 4 letras del tetragramatón menor. ¿Por qué? Porque expresa en balbuceos humanos, algo de la plenitud absoluta y sin límites del Creador. Y debido a la naturaleza espiritual de la palabra de Yahweh, se requiere un instrumento apropiado por el cual su intención se cumpla. Y ese instrumento debe ser compatible con el medio en el cual la palabra de Yahweh ha de revelarse. Entonces, en nuestro caso, viviendo en el nivel del fundamento mismo del Malhut HaShamayim, Malhut HaShamayim es el reino de los Shamayim, de los cielos, la vasija, que somos nosotros, tiene que estar en correspondencia con la naturaleza del mundo en el cual la palabra de Yahweh ha de revelarse. Entonces, nada más confortable y compatible que el cuerpo humano, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de nuestro Eloah. Entonces, cuando esta vasija es hallada, porque ha reunido las condiciones de rigor, entonces la palabra de Yahweh habita en ella. Y la vasija se transforma en la voz del poderoso, en profeta, en vidente o un mediador que comunica fielmente la intención misma de la palabra de Yahweh. Cuando esto sucede, la vasija, esto es el profeta, cuando habla es como si Yahweh mismo hablara. ¿Por qué? Porque el instrumento es poseído y dirigido ¿en dónde? Dirigido por la presencia divina. Así que de este modo el profeta, que es el dedo de Elohim en su generación, su voz, su boca, su revelación en el mundo físico, lo hace ¿para qué? Para mostrar lo escondido en el mundo espiritual. Si el cuerpo del profeta, que esto es la vasija, se impurifica, ¿qué pasa entonces con eso? Corre el peligro de romper las fuerzas cósmicas que se han revelado en las entidades corporales que delimitan en el mundo físico la persona del vidente. Y este es el riesgo mayor del profeta, dañar la vasija. Entonces, esto fue el pecado ¿de quién? De Shinshón, quien abrió una brecha. ¿Por qué? Porque hizo la revelación inapropiada de su identidad espiritual, es decir, de su pertenencia, de su voto venido de arriba que permitió a los filisteos romper la alianza sagrada. Entonces, al perder la marca del pacto, la vasija quedó rota y la presencia divina se retiró. Y al hacerlo, el gigante fue reducido ¿a qué? A un hombre común, porque perdió ¿qué? La fuerza. Fue sujeto a su propia fuerza, no a la fuerza divina. Entonces, queda entendido entonces que la palabra de Yahweh requiere ¿de qué? De un instrumento, de un cuerpo apropiado. ¿Para qué? Para poder revelarse en el mundo donde vivimos los humanos. Si la palabra de Yahweh sale sin una vasija que la contenga y la exprese, se nos vuelve entonces ¿qué? Imperceptible racionalmente
y es solamente como una luz primordial, distante e incomprensible. Y partiendo de esa luz primordial se crean entonces las vasijas que luego toman forma de hombre, y por ello ha sido diseñado y formado a imagen y semejanza de Yahweh, es decir, de la luz. Y así como de la luz primordial parte el resto de la creación, así del hombre como vasija, o sea, el profeta, surge el resto de la revelación de lo invisible de Eloah. Esta luz primordial es una alusión a Mashiach. ¿Hasta qué? Hasta que llegara el cuerpo apropiado. O sea que la vasija idónea donde la luz pudiera encontrar su apropiado instrumento de expresión, como está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 7, dice, me preparaste cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? El cuerpo de Yeshua. O sea que Yeshua es por tanto el contenedor supremo de la luz primordial que revela la voluntad soberana y definitiva del Creador, tanto para Israel como para ¿qué? Para las naciones. Entonces, visto así, nuestro Kadosh Maestro constituye la revelación histórica del Dabar Yahweh, de la palabra de Yahweh, porque sin duda, aunque previamente el Creador había hablado por muchos medios y formas a través de los profetas, desde su aparición en la tierra nos ha hablado a través de ¿quién? Del Hijo. Y eso es ¿quién? El Mashiach, por quien hizo todas las cosas visibles e invisibles. Y entonces esto tiene un antecedente histórico en el primer Redentor. ¿Quién fue el primer Redentor? Eso fue Moshe. Moshe Ramenu, cuando se presentó ante el faraón, no era en realidad Moshe, sino que era ¿qué? Era la palabra de Yahweh en sus labios, por lo que Moshe fue transformado como si fuera en forma de Elohim para el faraón, y en tanto que expresaba plenamente la voluntad misma del Creador. Así también que pasó con Yeshua. Yeshua, el segundo y final Redentor, fue constituido de forma que expresara en un lenguaje humano que podamos nosotros entender la riqueza de la palabra de Yahweh que inicia la edad del tiempo, del fin, para introducirnos finalmente en la edad mesiánica y desde aquí al mundo por venir. O sea que la fuerza de Sansón, ¿en qué radicó? En que fue un vaso apropiado donde la palabra de Yahweh pudo encontrar manifestación y específica misión. Una misión específica y una manifestación específica. O sea que entonces de la misma manera, cada uno de nosotros a quien ha alcanzado el fin de esta edad presente, debemos procurar tener listo nuestro vaso para que pueda ser receptáculo apropiado de la palabra de Yahweh, que brota ¿de dónde? Del Ruach, del espíritu del Mashiach que nos ha sido dado. O sea que este mundo y esta edad presente no es un monasterio, sino un laboratorio donde por medio del Ruach del Mashiach que viene envuelto en la palabra de Yahweh, podemos nosotros ¿qué? Transformar lo mundano en Kadushá, en santidad, y la oscuridad en luz y la muerte en vida. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que la palabra de Yahweh es vida, pero es vida para aquellos que la practican, es vida para aquellos que lo escuchan, es vida para aquellos que oigo la palabra y pues, o sea, no podemos ser como los lagartijos. Lagartijos, mira, de un lado a otro, sino que tenemos que ¿qué? Retener esa palabra. Y tras de que tenemos que retener esa palabra, darle ¿qué? Darle cumplimiento, para que entonces el Ruach de Yahweh pueda ser manifestado en nosotros. Eso quiere decir que no ignoremos la palabra del Poderoso, porque Abba conoce nuestros corazones. Continuamos el capítulo 6, versículos 22 al 27, donde dice, entonces habló Yahweh a Moshe diciendo, habla Aarón y sus hijos y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel y le diréis, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Yahweh alce sobre ti su rostro y te dé shalom, te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En nuestra parashá, Yahweh le ordena a Moshe que le enseñe a Aarón y a sus hijos cómo bendecir al pueblo de Israel. Y como sabemos, la última parte de esta bendición es triple.
El que está pendiente sabe lo que significa. Y esa triple bendición es que Yahweh eleve su rostro hacia ti y te conceda dentro de ti la shalom, la paz. Ese está en Bamidbar, capítulo 6, versículo 26. O sea que la bendición de los Kohanim finaliza de esta manera para enseñarnos que entre todas las cosas importantes de la vida, la más importante es la paz, es la shalom. Que aunque una persona sea multimillonaria, sin paz en su hogar, su riqueza casi no tendrá valor alguno, ya que su estado de ánimo no le va a permitir disfrutar de lo que posee. Pero no solo la bendición de los Kohanim concluye con un pedido de paz. Al final de toda la carrera mesiánica que marcó su vida, el rabí concluye con una bendición de shalom, en donde en Yohanan 14, 27 nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, se la doy. Y esto permanece en línea con el Ruach de la Torá, como está escrito en Salmos 29, 11. Yahweh le dará fuerza a su pueblo, Yahweh bendecirá a su pueblo con la paz, con la shalom. O sea que la fuerza del Shamayim, la fuerza del cielo, está escondida ¿en qué? En la paz de Elohim que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones hasta el regreso de nuestro príncipe de paz. O sea que en su legado mesiánico nos enseña, según Mateo 5:9, bendecidos los que buscan la paz. No dice los que buscan los problemas, bendecidos los que buscan la paz, es decir, los pacificadores. ¿Como quién encontramos en la Torá que era pacificador? Como Aarón. Aarón mismo buscaba siempre la paz entre todos. Uno debe pertenecer a los estudiantes del rabí que buscaba siempre la shalom para todos, la shalom de Elohim y la shalom con Elohim, con Yahweh. O sea que Yahshua tiene sangre real, tenía sangre de sacerdotal, Kohanim, arónica, y aunque no por el lado de su padre, sino de su madre, y ese Ruach de Shalom, ese espíritu de Shalom que marcó el servicio de Aarón, el Hakohen, estuvo siempre en nuestro Kadosh maestro. O sea, tenemos una tradición que nos enseña que cuando Aarón escuchaba que dos personas habían peleado, dice que él iba de uno de ellos y le decía: no te imaginas cuán mal se siente tu amigo. Pues él entiende que no obró de manera correcta, pero no sabe cómo pedirte perdón. Y dice que luego buscaba al otro hebreo y le decía lo mismo. Y ahí él entonces ponía que de esta manera Aarón lograba que en cada uno de ellos se despertara la intención de amigarse con el otro. Y ocurría que cuando ellos se encontraban se amigaban nuevamente. Si somos discípulos de Yahshua, debemos entonces entender que tenemos que esforzarnos para incrementar la shalom, incrementar la paz dentro del pueblo y alejándose además a los demás de toda de toda discusión, de todo chisme, de toda contienda, no llevando, ¿verdad?, en contra de este. Si te dijo algo, pues no vaya a decir a que mírate, agrandarlo, porque cuando usted tira una gota de agua aquí, al final cuando lleva el mensaje al último, llega allá y dice: no, fue una gota de sangre. No fue una gota de agua, fue una gota de sangre. Porque en el mismo camino va tergiversando, añadiendo. Entonces, siempre que los hijos de Israel estuvieron unidos, tuvieron la bendición de Yahweh. Y el mejor ejemplo de esto es el caso de la entrega de la Torá en el monte Sinai, donde dice en Shemot 19, dice la Torá: y acampó allá Israel frente al monte. ¿Qué nota usted en ese texto? El versículo no dice acamparon en plural, sino que acampó en singular. ¿Para qué? Para enseñarnos que todo el pueblo estaba como desunido, estaba unido, estaban como una sola persona, con un solo corazón. Y al ver a Yahweh a qué nivel de unidad llegó el pueblo, dijo: puesto que todo el pueblo está tan unido, este es el momento más adecuado para entregarles la Torá. O sea que aún más en la parashá de Vayera, la Torá nos cuenta que cuando Sara supo que a los 90 años sería madre, por primera vez ella dijo: ¿y cómo voy a concebir si mi marido es anciano?
Pero cuando Elohim se le reveló a Abraham, él le dijo, ¿por qué motivo se rió Sara diciendo? Présteme su atención. Dice, ¿acaso voy a concebir un hijo siendo tan anciana? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que para que reine la paz entre Abraham y Sara, incluso Yahweh no le reveló a Abraham las verdaderas palabras de Sara. Solamente le dijo a Abraham, ¿por qué motivo se rió Sara? Y no le vino a decir, no, Sara se rió porque imagínate, va a tener un hijo tuyo y que eres un anciano y con 90 años que tú crees que tú vas a tener un hijo. O sea, él no puso esa discordia. Él simplemente le dijo, ¿por qué motivo se rió Sara? Entonces, otro ejemplo que nos muestra la importancia de la paz en el hogar. Lo encontramos también en nuestra parashá, cuando la Torah nos dice que si una mujer casada estuvo a solas con otro hombre y no se sabe ciertamente si ella se impurificó para su marido o no, ella debía ser llevada al templo de Jerusalén. Entonces el Cohen Gadol traía un recipiente con agua y tomaba un pergamino en donde escribía el nombre de Yahweh. Luego sumergía el pergamino en el agua, lo revolvía hasta que su sagrado nombre se borrara del pergamino y le daba de beber esa agua a la mujer. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que a pesar de estar prohibido borrar el nombre de Yahweh, en este caso, para poder sacar a la luz la verdad, Yahweh realmente ordenó borrarlo para que hubiera shalom entre esa mujer y su marido, en caso de que ella no se hubiera impurificado. O sea, que solamente fueran celos del hombre y no, yo pienso. Entonces, piensa en esto. El primer Bet Hamikdash, el primer templo, se destruyó por 3 graves pecados. ¿Cuáles fueron? La idolatría, el adulterio, el asesinato. O sea, sin embargo, dice que fue reconstruido después de 70 años. Pero no obstante, el segundo Bet Hamikdash, que se destruyó por el pecado del odio sin causa entre los judíos, todavía no ha sido reconstruido a pesar de que ya han pasado más de 1940 años desde su destrucción. ¿Cuál es entonces la respuesta lógica? Es que aún no hemos aprendido la lección. El odio es una enfermedad que si no se la detiene apenas se descubre, sigue desarrollándose rápidamente y después es muy difícil de curar. Por tanto, nosotros tenemos el siguiente mandamiento positivo en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Shabbat shalom.